Grabación. Bueno, nuevamente 11 de la mañana, el momento ideal de mi día. De verdad que me encanta saber que a las 11 de la mañana nos vemos, que compartimos este espacio y que cada día estamos recibiendo herramientas, historias, inspiración, equipamiento para construir nuestro negocio, para construir nuestro equipo, para convertirnos en mejores personas, para esa transformación en nuestro liderazgo, porque cada día yo confirmo que el éxito dentro de nuestro negocio tiene que ver todo con la persona en que nos empezamos a convertir. Y bueno, por eso de verdad yo los felicito a todos los que están aquí. Sé que muchos están trabajando, no se preocupen. El que pueda tener la cámara prendida, fantástico. El que no, abra su corazón, ponga todos sus sentidos, porque este es un Zoom demasiado especial. Yo me siento súper contenta de que Angelita y Francisco pues hayan aceptado esta invitación. Es una pareja a quien realmente admiro, creo que desde el día uno que los conocí, tengo recuerdos muy lindos con ellos, de verdad que verlos evolucionar, verlos crecer. Yo estaba también comenzando cuando yo pienso que ellos también estaban comenzando, estamos iniciando como en esa misma época y yo los veía y yo escuchaba sus historias y yo decía, ay, qué emoción, yo también puedo, yo también puedo, yo también puedo. Y lo más lindo es que hoy nos siguen mostrando que sí se puede. Así que cada que ustedes escuchen esta pareja, usted solamente debe repetir, yo también puedo, porque eso fue lo que ellos despertaban en mí cuando yo los conocí y a través de ellos pues conocer a su hijita Juanita, que también ha estado en esta sala, que es una jovencita que también habló en la convención. Entonces, qué lindo porque esta familia es un referente de lo que es la decisión de emprender con For Life, de emprender con este sistema. Han sido formados también por nuestro mentor Giovanni Perotti y pues gracias a esta historia que ellos hoy tienen de éxito, pues vienen ayudando a que muchísimas personas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, puedan estar hoy listas para construir negocios inteligentes, negocios que empiezan en casa, pero que tienen la capacidad de expandirse. Así que, Angelita, Francisco, gracias por estar aquí. Hoy todos estamos así con una gran expectativa de escucharlos, de aprender, de inspirarnos y que por supuesto nos muestren esa historia, ¿no? Ese comienzo y cómo fue que este sistema realmente llegó para transformar sus familias y sus próximas generaciones. Los admiro muchísimo como familia, como personas, como líderes, como hermanos, mejor dicho. Son una familia a quien realmente tienen mi gran cariño y mi gran admiración. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hola, hola Kate, gracias. Estamos muy felices de acompañarlos hoy, a todos ustedes, de poder estar con esta mujer que ha sido inspiración también para nosotros, no crean, es mutuo. Siempre hemos visto su proceso, vimos cómo ha crecido y eso nos llenaba realmente de más razones a nosotros porque derrumbaba de alguna manera paradigmas en nuestra mente, no crean, los profesionales que veían a esta chica nacer en ese lugar tan especial, tan humilde y salir a construir un negocio a nivel global y no, o sea, no tener ningún tipo de impedimento, vencer todas esas creencias limitantes. O sea, siempre te hemos admirado, mi Kate, y de verdad que nos encanta poder estar hoy aquí contigo. Hola, hola, Katherine. Un saludo muy especial, un gran abrazo para ti, para todas las personas que se encuentran en esta sala, todos los líderes, empresarios que nos acompañan hoy. Y para nosotros es un privilegio, como dice Angelita, poder participar en esta reunión. Empezamos un camino juntos hace muchos años, posiblemente con líneas diferentes, pero sabemos que somos de la misma familia y siempre te hemos admirado también. ¿Ya? Si a mí me preguntaran o a nosotros nos preguntaran por 5 profesionales de la industria de las redes de mercadeo aquí en Colombia o en Latinoamérica, ahí está Caterine Caterina es una. Cabrera. ¿Por qué? Porque la hemos visto desde que era muy niñita, desde que empezó con esas ganas, con esa pasión, con esa sinceridad de decirle a la vida, al mundo, yo lo voy a lograr, yo puedo, porque quiero que mi familia sea transformada y tenga un mejor estilo de vida. Así que muchas gracias. Esta no va a ser una charla magistral, no va a ser un solo tema en específico, sino que queremos ir contando nuestra historia. Quizás muchas personas ya nos conocen. Nosotros somos Ángela Rodríguez, Francisco Castaño. Vivimos en Medellín.
En un tiempo estuvimos en Bogotá, regresamos después a Medellín y ahí fue donde conocimos esta gran oportunidad que ya vamos a estar 20 años con esto tan maravilloso. Y yo siempre digo algo, y es que ser networker es una nota por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos aprendido, por todas las experiencias y principalmente por las personas que hemos conocido, a cada uno de ustedes, a Katherine, a su familia, a Edwin, a sus papás con los que hemos compartido en algunas convenciones, en algunos rallies y en algunos viajes. Correcto. Así es. Y hoy queremos que a través de nuestra historia ustedes se puedan identificar cómo definitivamente el proceso y el sistema educativo y el equipo hace de nosotros unas personas totalmente diferentes. Entonces, como dijo mi esposo, hoy queremos compartirles algo de lo que hemos vivido y fue muy especial prepararlo. Además, gracias, Kate, por eso, porque a veces a uno se le vuelve paisaje. Se le vuelve paisaje lo que ha vivido, se le vuelve paisaje las experiencias, se le vuelve paisaje tanto crecimiento, tanto aprendizaje y refrescar todo eso fue realmente muy, muy especial. Entonces, hoy queremos contar simplemente una historia de una familia común y corriente, llena de sueños, de esperanzas, con 2 hijos. En el momento en que conocimos este negocio, 2 hijos preadolescentes y nosotros con ese deseo de darles todo lo mejor y por eso 2 profesionales, como dijo mi esposo, nos dedicamos a, adivinen a qué, a trabajar, trabajar y trabajar, porque había que proveer, había que hacer muchas cosas, traer todo a nuestra familia y esos sueños que teníamos se fueron como quedando por allá archivados y empezamos a pensar que definitivamente queríamos algo diferente para nuestra vida, que queríamos hacer un cambio, que queríamos tener más tiempo. Había buenos recursos, había buenas posibilidades, pero adivinen qué, nosotros no estábamos. Y eso fue lo que nos empezó a incomodar. Y empezamos a anhelar poder tener una oportunidad que nos permitiera vivir mejor con nuestros hijos y tener más tiempo para compartir. Así es. Y algo que nos enamoró a los dos para poder empezar un proyecto inicialmente de familia es que venimos de profesiones muy similares. Yo soy ingeniero agrónomo, Angelita es zootecnista y siempre soñamos, siempre hemos tenido sueños y yo creo que por eso nos unimos, nos juntamos y arrancamos pues a vivir juntos y a construir una familia, es porque siempre soñábamos precisamente eso, poder estar juntos. Y decíamos, si tenemos profesiones muy parecidas, muy similares, pues lo vamos a hacer. Y en el camino, ya cuando uno empieza a tener responsabilidades, que el arriendo o después que pagar la cuota de la casa, del carro, tener hijos, pues nos dedicamos cada uno a trabajar por su lado. Y cuando uno va ascendiendo en esa escalera corporativa, uno que va viendo que esa responsabilidad se convierte más hacia la empresa donde uno está trabajando que hacia la misma familia. Y por eso Angelita dice, teníamos muchos sueños, ya teníamos 2 hijos y sin embargo, pues a ellos no les faltaba nada y quizás faltaba tiempo para nosotros estar con ellos. Ya ellos empezaron en sus deportes, en sus clases extracurriculares, a hacer muchas cosas en el colegio y nosotros no podíamos estar con ellos. Siempre yo le decía a Ángela, no, tienes que ir tú porque yo no puedo, o ella me decía, tienes que ir tú porque yo no puedo, y muchas veces dejamos de ir, ¿ya? Y eso nos hacía sentir muy mal. Y con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que hacer cambios. Así es que el primer paso para que tú puedas realmente construir tu libertad es que pienses si realmente tienes un sueño, si realmente crees que mereces más, que eso que hoy tienes es poquito y que quieres de verdad romperla, así como tu mentora tenía un sueño súper gigante y rompió con todo para poder construir esa libertad. Entonces, nosotros estábamos en ese momento, en ese punto, en esa incertidumbre, en ese deseo de más y no sabíamos cómo. Y adivinen qué, esta historia comenzó
por cumplirle a una amiga. ¿Quién de todos ustedes fueron a esa primera reunión por cumplirle a la amiga? Nosotros fuimos uno de esos. Una amiga un día nos llama, me llama justamente a mí y me dice, bueno, mira, lo que pasa es que estoy empezando con un negocio y justamente hoy en la noche hay una reunión, quiero que vengas con Pacho, dile que aquí va a estar mi esposo. Eran dos amigos muy cercanos y Colegas. colegas y yo no pregunté, la verdad, no pregunté absolutamente nada, simplemente por cumplirle le dije, ah, listo, súper rico, vamos a la noche. No consulté ni siquiera con Pacho y Pacho llegó de trabajar. Sí, yo trabajaba más o menos a una hora, hora y 20 de la casa en el oriente antioqueño, allá tenía un negocio y cuando yo llegaba a la casa, pues ya no quería volver a salir. O sea, yo me bañaba y para mí el mejor disfrute era Coca-Colita, sándwich y ponerme a ver televisión, El ¿ya? control, el control. Y, ¿Quién más aquí coge el y control? manejar el control en la casa, ¿ya? Sin embargo, cuando yo llego, ¿ya? Ángela me dice, tenemos esta reunión hoy. Y claro, para mí fue pues muy duro porque yo ya traía como otros planes. Pero como dice Ángela, nuestra amiga y nuestro amigo, colega, nos querían mucho. Y nosotros tomamos la decisión de decir, sí, tenemos que ir a ver qué es lo que ellos están haciendo. Sin embargo, cuando nos montamos al carro para ir a esa reunión, lo primero que yo le dije, mira, nos van a poner a vender o nos van a vender algo, cualquiera de las dos. ¿Ya? O nos venden algo o nos van a poner a vender. Y yo te voy a pedir un favor, no te vas a comprometer, no te vas a comprometer, porque yo sé que tú ahí mismo levantas la mano, más cuando es una amiga tuya y le dices que sí. Entonces, ojo, ¿ya? Cualquier cosa que pase allá, no nos comprometemos y en la casa lo hablamos. Así es. Entonces llegamos ahí, pero mira, a veces el destino está disfrazado de casualidad y nosotros no sabíamos que justamente ese día nuestra vida iba a cambiar, que justamente ese momento, esa información, todo eso que estaba dispuesto para nosotros escuchar iba a ser un cambio tan definitivo y radical en nuestra vida. Entonces llegamos a la reunión y algo muy importante sucedió. Un paréntesis aquí. Lo bueno de esto es que nuestros amigos no sabían que nosotros estábamos buscando una oportunidad. Y yo te quiero decir, amigo líder y empresario hoy, nadie allá afuera anda con un letrero diciendo estoy buscando una oportunidad. No sabemos qué hay en el corazón de las personas y por eso tenemos que levantar el teléfono, por eso tenemos que llamar, por eso tenemos que invitar, porque a lo mejor cualquiera de esas personas, ¿ya? Que no tiene ese letrero, ese día con una palabra, con una frase, su vida puede cambiar. Y miren, ¿cuántos de nosotros hemos leído cómo se hace una reunión en casa? Yo creo que todos hemos leído cómo se hace una reunión en casa, que quite todos los distractores, que no haga comida, que mejor dicho, todo lo que hemos leído en la guía del éxito. Pues adivinen qué, era la reunión más atípica a la cual nosotros hemos asistido. Por eso no esperes perfección en una reunión, a veces ni siquiera eso es lo importante. Había partido de fútbol, había pasabocas, había tequila, había chistes, había un montón de gente, todos los distractores que tú te quieras imaginar en una sala comedor gigante. Entonces todos los hombres viendo el partido en un lado, las mujeres allá en el otro escuchando a Liliana Vega, que era la persona en ese momento que nos estaba dando la presentación. Sin embargo, mi esposo. Sí, claro. De esas cosas que uno es como pendiente del partido, pero al mismo tiempo colocando un oído en la charla, ¿ya? Y así comenzó, como dice Ángela, no esperes perfección, fue una charla completamente atípica, atípica porque se escuchaba pues la bulla del televisor, sin embargo Liliana muy profesionalmente lo reunió ahí en el comedor y ahí empezó su charla. Y nosotros, o al menos yo, que era de los que estaba viendo el partido, pendiente de lo que ella estaba diciendo. Cuando él escucha que recuerden que mi esposo tenía un negocio en ese momento, yo era empleada, mi esposo tenía un negocio propio. Hoy aprendimos, después de muchos años, con nuestro mentor, que lo que teníamos era un chuzo, ¿cierto? Pero en ese momento nos creíamos los super empresarios. Entonces mi esposo tenía un negocio
con mucho inventario, con 2 bodegas, con agroquímicos, con camiones, empleados, etcétera. Cuando él alcanza a escuchar que este negocio era sin inventario, sin cuentas por cobrar, sin empleados y con 2 frascos, entonces él se para de ver el partido y va y se sienta en la reunión Me siento en y primera levanta la fila. mano y hace una pregunta. Sí, la pregunta es, señora Liliana, ¿ya? ¿Cómo hacemos o cómo es posible tener un negocio que usted llama millonario moviendo solo 2 frascos al mes? Yo tengo 2 bodegas llenas de agroquímicos y pues ni siquiera soy millonario, ¿ya? Y entonces explíqueme también cómo una pizzería vende 2 pizzas al mes y el propietario se vuelve millonario. Y ella muy profesionalmente no se descompuso, nada, me dijo, quisiera que entendieras el poder de los ingresos residuales. Importantísimo que nos grabemos eso, el poder de los ingresos residuales. Ella me dijo, no conoces ese poder tan grande, tan inmenso. Y entonces de ahí en adelante yo dije, yo tengo que conocer el poder de los ingresos residuales. Y se quedó en la charla. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Una mujer que tenía toda la postura empresarial, que no se descompuso con la pregunta, que nos dio visión, que por el contrario nos respondió y nos dejó con más inquietud. Y muchas veces nosotros cuando hacemos presentaciones y nos hacen preguntas, de pronto a lo mejor nos sentimos como confrontados o nos sentimos que no estamos haciendo lo correcto, pero no. Definitivamente esas 2 palabras fueron las que impulsaron y nos impactaron de ese día de la reunión. Entonces, literalmente no dormimos. No sé si cuando tú conociste esta oportunidad dormiste o no, pero nosotros no dormimos. Teníamos muchas preguntas, investigamos hasta el cansancio, leímos, no podíamos entender cómo durante tantos años no habíamos conocido esta industria, no habíamos entendido cómo se podía generar ingresos de una forma diferente. O sea, fue para nosotros como ¡pum! Un despertar. Y ese día realmente investigamos hasta el cansancio, porque si realmente tú estás motivado por esta oportunidad, tú estás listo para crecer. Si tú realmente esto te desvela, es porque tú estás listo para crecer. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Estábamos listos en ese momento porque queríamos saber más, queríamos entender cómo lo podíamos hacer. Y esa noche sacamos una conclusión. Esto es lo que estamos buscando. Esta va a ser la oportunidad para nuestra vida. Y si vamos a entrar, no vamos a entrar a ensayar, vamos a entrar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer cambios y lo que hemos construido no lo podemos tampoco tirar por la borda, pero vamos a hacerlo profesionalmente. Y entonces miren que Liliana muy sabiamente aplicó el sistema y todos hemos aprendido eso, pero a veces no lo hacemos. Liliana, ¿qué nos hizo? Nos movió a otra reunión. O sea, al otro día estábamos en otra reunión. Nos edificó a David Torres, nos dijo, mira, si quieren comprender mejor, vengan mañana. Y piensen en esto, él tenía un negocio que lo tenía que abrir, porque él era el que abría, él era el que cerraba, él era el que, mejor dicho, tenía que estar allá. Y era a 1 hora de aquí. Y yo tenía que trabajar porque era una empleada, no era dueña de mi tiempo, no podía decidir. Sin embargo, hicimos todos los ajustes, mejor dicho, nos volamos, literal. Nos volamos porque queríamos estar en esa reunión. Tampoco fue la reunión perfecta. Recuerdo mucho que David Torres quería tocar la guitarra, trajo una guitarra y cuando, no, perdón, quería tocar, él toca la guitarra. Y Liliana se ofreció a llevar una guitarra y cuando sacaron la guitarra estaba sin una cuerda. No funcionó, no funcionó otra vez, sin que espere la perfección. Pero las palabras, la historia de David Torres, lo que él dijo, definitivamente nos conquistó. Por eso aprendimos una cosa muy importante, hay que hacer caso, chicos, hay que hacer caso. Si el sistema dice que muevas a las personas, muévelos, porque va a llegar a una reunión donde otra persona le va a decir algo que a lo mejor tú ya se lo dijiste, pero que le va a sonar de otra forma, que lo va a ver con una historia y va a comenzar realmente una transformación. Entonces, no se trata de que entiendan las personas el negocio, se trata de que tú lo puedas mover para que ellos empiecen a actuar y eso es lo más importante. Y adivinen qué, 3 días después estábamos inscritos. Nosotros no lo pensamos más. Al tercer día nos inscribimos.
entramos a la oportunidad, no entendíamos todo en ese momento, pero empezamos a sentir algo en nuestro corazón de que ese era el camino que de verdad nos iba a llevar a esa libertad. Claro, y pues habían muchas dudas, muchas inquietudes. Sin embargo, o sea, nosotros nos cogimos de la mano y nos agarramos, nos aferramos a Liliana Vega, a Adriana Bustamante, que fue la que nos invitó, y empezamos a caminar con ellas. En ese momento no se hablaba sino de dos productos en Colombia, del Plus y del Fórmula. O sea, no había más. No estaba la compañía oficialmente en Colombia. O sea, la documentación estaba, recuerdo que los cheques llegaban físicamente Sí. y pues casi no había sistema. Recuerdo que Liliana me prestó una guía del éxito que tenía como 36 páginas nomás y yo empezaba a leerla y me daba tanta rabia que cuando encontraba un horror ortográfico. Sí. Los Imagínate profesionales leyendo la guía del yo, éxito. yo venía de trabajar mucho tiempo en mercadeo y en esa parte de publicidad, pues uno no podía cometer un error porque costaba pues millones de pesos. Entonces yo cogía la guía del éxito y un horror ortográfico y la tiraba así No, duro pues contra la cama o el nochero. Sin embargo, yo decía, aquí hay algo interesante y volvía y la cogía y seguía leyendo. Y ese fue casi que nuestro comienzo. Le dimos a Liliana, bueno, ¿qué sigue? O sea, te queremos escuchar nuevamente ya en una reunión como más seria, más formal, más representativa, ¿ya? Cuéntanos qué podemos hacer. entonces nos dijo, listo, encontrémonos mañana que va a haber una reunión. Ah, perfecto. Entonces nos fuimos en el carro, al lugar donde ella nos dijo que nos encontrábamos, espérenme en tal parte que ahí nos vemos. Y nosotros en nuestro carro, último modelo, esperando a ver en qué carro llegaba Liliana. Pues llegó así, como esa foto que ustedes están viendo. No, Llegó caminando en medio de un aguacero, con una sombrilla mojada todos los pies y nosotros como, a ver, nos está hablando de un negocio millonario, o sea, no entendíamos, pero su postura era tal que a ella no le importaba, o sea, ella no estaba hablando de sus resultados, ella estaba hablando de un potencial, de hecho, ella tenía una visión, en ese momento ella estaba en una situación bien difícil, había perdido sus hijos, porque su ex esposo se los quitó, porque ella literalmente no los podía sostener, o sea, económicamente ella no tenía cómo, pero ella tenía un sueño tan claro de que ella podía volver a recuperar sus hijos que nada le importaba. Y para nosotros empezaba a ser como ese choque mental que a veces uno se fija más en las circunstancias que en lo que realmente representa el potencial del negocio. Entonces, por eso siempre enfócate en el negocio, enfócate en la visión, enfócate en lo que te están hablando de lo que puedes lograr aquí, no en lo que hoy estás viviendo, no en lo que hoy estás viendo, porque si por eso hubiera sido, nosotros no estaríamos en este negocio, porque no le hubiéramos creído a Liliana. Entonces fue una experiencia que de verdad empezó a derrumbar muchas de nuestras creencias. Claro, y Liliana muy profesional. Casi que, pues yo recuerdo que ni siquiera tenía sombrilla, sino que ella se bajó de un bus y venía tapándose con Sí, el con el tablero, tablero, sí, con sí, el sí, ya me tablero. acordé con el tablero. Inmediatamente la metimos al carro y lo primero que le preguntamos, ¿y tu carro? Porque claro, nos estaba hablando de un negocio millonario. Sin embargo, ella siempre manejó una postura empresarial, nunca se descompuso ante nosotros. Ya con el tiempo fue que empezamos una amistad, a contarnos todas las cosas y empezamos también a ver el progreso de ella. Hoy damos gracias por ella. Este es un negocio, una oportunidad que cumple la promesa de la libertad. Ella sigue en el negocio con su código, sin embargo, ella se dedicó a escribir, ella construyó un cheque que lo comparte con su hijo, ella está en el negocio, sin embargo, no asiste a eventos, pues ya no hace el tipo de actividades porque parte de su sueño era, primero, recuperar a su familia, a sus hijos y segundo, escribir. Y ella con su cheque, pues vive bien y se dedicó a escribir. Así es. Y miren, nos lanzó al ruedo, es decir, semanitas después, máximo 2 semanas después, nosotros ya estábamos dando presentación de negocio. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy todavía dudan en hacer la presentación del negocio? ¿Por qué?
porque ella sabía que si nos lanzaba al ruedo, nosotros íbamos a progresar con miedo, con dudas, con inseguridades. De pronto en ese momento no había apoyo así como estamos viendo hoy con el PowerPoint ni nada de eso, era todo de memoria y un marcador y un tablero, eso era todo lo que teníamos a la mano. Y recuerdo mucho que yo escribí el plan en unas fichitas bibliográficas, todo lo que tenía que decir, y yo salí con mis fichas bibliográficas y minutos antes Pacho me botó las fichas bibliográficas. Ella mientras me las saludó, escondió. no, mientras ella saludaba y mientras dejó las fichas bibliográficas ahí, y yo las cogí y fui y me senté por allá, y ella ya le tocó empezar Me sin tocó fichas. arrancar. Entonces, mire, equipo, láncense definitivamente a hacer sus presentaciones. Es la mejor forma de aprender, es la mejor forma de vencer el miedo. Ese miedo se va convirtiendo en un propósito, es un aprendizaje que uno va desarrollando, es una habilidad que uno va desarrollando. Cada vez que uno se enfrenta a una persona diferente, con objeciones diferentes, con preguntas diferentes, uno aprende. Ese es el aprendizaje más importante. Y Liliana lo sabía, no nos hizo los planes todos, o sea, nos hizo 2 planes, como dice la guía del éxito, y punto, pare de contar. Entonces, definitivamente el sistema funciona y funciona muy bien. ¿Y cómo les parece que un año después conocimos al gordito? Miren, nosotros lo describimos de esta forma: escapadas porque nos íbamos a todo lo que él aparecía cuando venía a Medellín, nosotros como fuera coordinábamos para estar ahí. Cachetadas, revolcones y comprensiones. ¿Cuántos de ustedes han recibido cachetadas y revolcones de Giovanni? Yo creo que todos. ¿Cuántos le han dicho a Catherine, Catherine, usted por qué le habló a Giovanni de mí? Sí, sí, sí. Giovanni le habla a cada uno de nosotros, él tiene ese poder, tiene esa sensación. Muchas veces uno le dice, Giovanni, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Ya? Y él respira y él dice, cuando yo vea al auditorio, sé de qué tengo que hablar. O sea, tiene una certeza para El ser conocernos humano, a el nosotros, ser conocer humano. el ser humano, Sí. que él sabe definitivamente qué palabras son las adecuadas. Y a veces sí, son palabras que pueden herir, pero si el mentor no nos las dice, ¿quién nos las va a decir? ¿Ya? Así es, Y nunca. entonces aprendimos a tomarlas también con mucho cariño, con mucho respeto hacia él, porque sabemos que son para el bien de nosotros y de nuestro equipo. ¿Y por qué equipo? Porque definitivamente esto es un negocio de liderazgo. Y en la universidad, nosotros que pasamos por todo ese proceso, nunca nos hablaron de liderazgo. Nunca nos hablaron que todo estaba en nosotros, nunca nos contaron que teníamos que vencer nuestras propias creencias, absolutamente nada. Pero agradecemos muchísimo a este equipo, no solamente a Giovanni, lo hemos recibido cachetadas y revolcones de muchos de los líderes, pero definitivamente agradecemos porque cada reto nos ha ido formando, nos ha ayudado a crecer profesionalmente. Ahora, nosotros vinimos y abordamos esto como una verdadera profesión. Nosotros teníamos claro que nos íbamos a reprofesionalizar, que esto no era cualquier cosa, que teníamos que capacitarnos, que teníamos que aprender de esta industria, de este modelo de negocio, que teníamos que aprender de liderazgo, y comenzamos a leer muchos de los libros. Hoy solamente pusimos 2 aquí que fueron de los primeros libros que leímos con relación a esta industria, que fueron Mi primer año en el network marketing y Los nuevos profesionales. Y grandes aprendizajes de ahí de esos 2 libros, porque definitivamente personas con resultados han hablado en esos libros y nos han enseñado muchos principios muy importantes. Claro, yo recuerdo mucho ese primer libro que se llama Mi primer año en el network marketing, porque algún día llegó Liliana a nuestra casa y lo tenía en el bolso, y eso parecía un papiro por allá de Egipto, porque lo tenía envuelto como si fuera redondo, unas fotocopias, y yo le dije, ¿qué es ese libro? Pues nunca me habían hablado de un libro que tratara acerca de las redes de mercadeo. Y entonces yo le dije, no, présteme ese libro, y ella que no, préstemelo, mientras usted da la reunión yo voy y le saco fotocopia. En todo caso, o sea, unas fotocopias, porque ya lo tenía en fotocopia, pero ya lo tenía todo arrugado, todo feo. Sin embargo, así lo sacamos y así lo leímos, ¿ya? Aprendimos, y inolvidable, el misil del rechazo, inolvidable en ese primer libro,
Pero como a través de nuestro proceso hemos visto que sí, que todo eso que está en ese libro se va cumpliendo y que si nosotros logramos vencer todos esos desafíos, pues vamos a realmente convertirnos en profesionales en esta industria. Y dos enseñanzas muy importantes que estaban en ese libro. Todo gran empresario en redes de mercadeo fue un pésimo empresario en un comienzo. O sea, todos empezamos igual, todos no teníamos resultados, todos nos equivocamos, todos gagueamos para las presentaciones, todos hemos ido progresando. Y aquellos pocos que no lo logran fue por querer reinventar la rueda, complicando el camino hacia la prosperidad. O sea, tenemos un sistema educativo equipo muy sencillo y a veces vamos y nos damos vuelta por el mundo buscando un montón de herramientas que al final nos vuelven a traer definitivamente a lo que es el sistema educativo, a su sencillez y sobre todo a su duplicación, es decir, el poder que tiene el sistema de que cualquier persona, con o sin estudio, con o sin experiencia, con o sin preparación, lo puede ejecutar. ¿Listo? Muy bien. Y comenzó la duplicación. ¡Qué maravilla! Nos llegó el primer cheque. $55 después de 1 o 2 meses de esfuerzo, de planes, de presentaciones, $55. Primero comprobamos que era real para nosotros, pero luego aprendimos algo muy importante, con cuáles gafas lo estábamos mirando. Porque a veces dicen $55, ay no, pero $55 para todo ese esfuerzo. Recuerden que es un ingreso residual, no se puede ver con las mismas gafas que se ve un ingreso lineal, muy importante. Así es que si tú estás empezando y apenas te han llegado esos chequecitos pequeños, pues celébralos porque definitivamente son residuales, un concepto totalmente diferente que te va a cambiar la vida y que te va a llevar a la libertad. Entonces aprendimos eso también, aprendimos a verlo con la forma correcta. Claro, y yo como ingeniero le decía a Ángela, no, mire, venga, más o menos cuántas horas al mes o en estos 2 meses hemos trabajado y vamos a dividir esos $55 en las horas y eso hasta nos daba más plata del buen ingreso que teníamos, pero al cual le gastábamos 10, 12, 14 horas de domingo a domingo, porque yo tenía un negocio de domingo a domingo. ¿Ya? Así es. Entonces, hay que aprender también a mirar los ingresos, equipo, aquí, porque lo que generamos son ingresos residuales. Y miren, 6 meses después llegamos a diamante, 18 meses después llegamos a presidencial y ahí comenzó nuestra verdadera libertad. Ahí soltamos las anclas, vencimos muchos más miedos, comenzamos a vivir un estilo de vida sin jefes, sin horarios, con tiempo para nuestra familia, en total autonomía, cosas tan sencillas como poder almorzar con nuestros hijos, algo que nunca podíamos hacer, siempre estábamos fuera de casa, ellos siempre estaban con alguien que los cuidaba y poder compartir esos espacios era algo especial. ¿Tú cuál espacio recuerdas? Claro, yo recuerdo mucho cuando ya no madrugaba a recorrer un camino, una carretera de 1 hora, hora y cuarto, hora y 20, sino que yo me quedaba, desayunaba con los hijos y les quitamos la ruta de la mañana para el colegio. Ellos tenían ruta porque el colegio quedaba como a 30 minutos. Entonces yo tomé la decisión de que yo los llevaba por la mañana y esos 20 minutos, 30 minutos de recorrido para mí eran, o sea, como si yo hubiera vuelto a nacer, disfrutarlos a ellos, ya tenían 12, 13 años, compartir más con ellos, para mí fue, o sea, parte de esa libertad y de ese sueño que queríamos. Y muchas veces, como dice Angelita, los esperábamos para almorzar con ellos, que llegaban a las 2 o 3 de la tarde, empezamos a acompañarlos a sus extracurriculares. Camilo en esa época empezó a jugar hockey, selección Antioquia de hockey, entonces no perderme los partidos. Juanita también con sus deportes, los acompañábamos. Entonces para nosotros ese fue como el gran premio, ¿ya? El gran premio de empezar a disfrutar una familia y de unos hijos. Pero también había miedo. Recuerdo verlo parado en la ventana o en el balcón, viendo a la gente correr para sus trabajos y reflexionar, ¿será que estoy equivocado? Cuando uno se sale de esa caja, como dicen por ahí, cuando uno se sale del promedio, de lo que todo el mundo hace, a veces asusta, pero realmente era más el deseo de libertad que teníamos y por eso lo disfrutábamos tanto. Entonces,
La libertad definitivamente es el valor que más amamos nosotros y por eso hemos estado aquí todos estos años y seguiremos adelante porque definitivamente este negocio nos ha dado muchas, muchas cosas. Ahora, equipos, no todo es color de rosa, no crean. Volvieron a aparecer los Somos miedos. empresarios. Sí, 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 somos empresarios. A veces esta mente, la jetona, como dice nuestro mentor, que creemos que ya la tenemos súper educada, pero no, a veces aparecen los miedos, la ansiedad, la duda. Hubo momentos también de estancamiento, pero empezamos a entender que el mayor viaje que teníamos que hacer, el mayor aprendizaje era hacia nosotros mismos, era hacia nuestro interior, era poder nosotros conocernos cada vez más, poder manejar nuestros pensamientos, poder tener esa coherencia entre lo que queríamos y hacer que nuestra mente se enfocara definitivamente en eso. Entonces empezamos a entender lo que tan sabiamente el doctor Herminio ha puesto en la guía del éxito y que justamente fue muy charro porque ayer los trabajó en el Zen Builder, el ciclo mental del éxito. Eso es como cuando uno empieza todos los libros y pasa con la guía del éxito. Uno lee las primeras páginas y el ciclo mental del éxito está por allá al final. Entonces a veces uno ni llega allá, ni llega allá. Pero es muy importante, equipo. ¿Por qué? Porque todo comienza en nuestra fe, en nuestra certeza, en nuestra creencia. Y eso nos va a ir dando el entusiasmo, eso se va uniendo a la acción y va generando los resultados y se vuelve un círculo que está siempre funcionando a nuestro favor. Entonces, empezamos a entender que no eran solo números, porque pues obviamente nosotros también entramos aquí por generar ingresos, no podíamos dejar de pagar las cuentas, de pagar los colegios, etcétera, sino que también era algo de mentalidad. Y recuerdo mucho en un momento que a Pacho Ángel Molina en un evento le dijo, ¿sabes qué? Esto es un negocio de mentalidad. En un principio nosotros no entendíamos eso, como así, Un que un negocio negocio de de mentalidad, números, para decía nosotros yo. era un negocio de números, 636, 216, y dele, hágale con los frascos. Pero no, empezamos a entender que había más, que teníamos que trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que teníamos que ser capaces de accionar independiente de las circunstancias, equipo. Muchas veces las circunstancias nos derrumban y entonces paralizamos nuestro accionar y es al contrario. Debemos empezar a accionar siempre independiente de las circunstancias, porque es ahí donde aparece el verdadero éxito. Muy bien. Y comenzó la duplicación, obviamente, la duplicación, nuestro equipo, no hay negocio sin equipo, no hay negocio de llanero solitario. Si tú no llevas a alguien más o ayudas a alguien más a lograr los resultados, no hay nada, no hay forma de tener ingresos residuales, no hay forma de tener libertad, porque definitivamente con el resultado de tu equipo, primero es la mayor gratificación que tú puedes recibir aquí. Cuando tú ves que las personas logran, crecen, cambian, se transforman, entonces eso es el mejor resultado que todos podemos tener. Y eso va a suceder cuando te vean a ti apasionado, cuando te vean a ti realmente accionando y haciendo que las cosas sucedan y comenzaron a entrar más líderes y todos a duplicarse y también a duplicarse los viajes. Eso fue algo muy importante porque verlos a ellos viajar fue muy, muy, muy chévere también, verlos ganarse los gran escapes, verlos ganarse los incentivos y tiempo después llegamos a bronce y seguimos comprobando que los sueños se pueden cumplir y que todo tiene que ver con los hábitos, equipo. Entonces, definitivamente ha sido un proceso muy, muy especial. Y hemos tenido anécdotas. Aquí les trajimos tres de las que nos acordamos, muy, muy chéveres y muy charras. Cuéntame. Cuando decimos en la presentación que el negocio es divertido, es verdad. No solamente por las fiestas, por los amigos, por las sonrisas, también por las lloradas, porque hemos llorado, hemos prestado nuestros hombros, Para que otros ¿ya? Para que lloren. otros lloren, nos han recibido también nuestras lágrimas y agradecemos todo eso, aprendemos de todos los líderes. Sin embargo, a veces nos reímos y recordamos anécdotas que nos han pasado. Recuerden que al principio, O puede que ahora también, no o sé. puede que ahora también, recurríamos mucho a un videíto corto que se llamaba la parábola del acueducto, ¿ya? La parábola del acueducto, que era la historia de Pablo y Bruno, donde se explicaba el ingreso lineal versus el residual. Con ese andábamos con ese CD para arriba
y para abajo. Y cualquier día nos llama un líder, un empresario, un gran empresario hoy en día, ¿ya? Y nos dice, Pacho, es que voy a empezar una reunión y no encuentro la parábola de la alcantarilla, ¿ya? Entonces, para nosotros eso fue, No, pues, y ya con razón. siempre que lo veíamos, ¿qué hubo de la parábola de la alcantarilla? Entonces son historias que nos hacen recordar pues nuestro pasado en el negocio y nuestro presente también y hacia dónde vamos. Y también recuerdo a una empresaria que le prestamos la guía del éxito, una empresaria nueva, y al otro día la llamamos y le dijimos que cómo estaba y me dijo, no, anoche me puse a leer la guía del éxito, pero hay cosas que yo no entiendo. ¿Qué es Upeline? Y yo en ese momento, Upeline, pues yo no daba con la palabra. Y era que estaba hablando de El Upline, upline, el Upline, ¿ya? tan linda, el Upelini. Sí, ¿ya? Y otra poderosa fue que íbamos en bus, en dos buses, de Medellín a Bogotá a un rally, ¿ya? Y siempre viajábamos de noche. A las 7 de la noche era, pues decíamos que a las 7, pero a las 9 no habíamos salido porque Sí, el que o la que no había podido salir del trabajo, no había podido dejar a los niños, salíamos a las 9 y en la mitad del camino nos paró la guerrilla y se montaron dos guerrilleros al bus, ¿ya? Y entonces el primer guerrillero con voz de trueno dijo, buenas noches, nosotros somos el Ejército de Liberación Nacional. Y una señora que venía adelante, ay, siquiera que son el ejército y no la guerrilla, porque ya estaba aquí que ahorita. Y hasta el guerrillero le dio risa. se rió. Digo, no, simplemente queremos que nos cuenten quiénes son, hacia dónde van, y ya. Pero o sea, cosas que pasan y que quedan en el recuerdo de nuestro gran negocio. Así es, así es. Entonces, equipo, todo lo más importante, una de las cosas más importantes aquí es la visión. Es para dónde crees que tú vas. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Lo importante es que lo veas tú. Muchas veces no lo ve tu familia, no lo ven tus amigos, no lo ve, no sé, tu compañero. En nuestro caso, nuestra familia no lo veía. No nuestra familia, los hijos, sino nuestros hermanos. No entendían cómo dos profesionales podían dedicarse a algo como esto porque no lo conocían por desconocimiento. Entonces, ¿hacia dónde vas tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Y qué estás haciendo con tu ser? ¿Cómo te estás transformando? Admiro a Kate que, pues entiendo que esta reunión la hacen todos los días, Kate, a las 11, ¿cierto? Wow, tremendo, de verdad que sí, copiable, copiable, vamos a empezarlo a copiar. Nosotros lo hacemos una vez a la semana, pero no queremos los resultados de Catherine, o sea, equipo, a partir de mañana, todos los días a las 11 nos vamos a reunir, porque definitivamente el ser es lo más importante. Si tú trabajas en el ser, si tú te derramas en tu equipo, en el ser, en ayudarlos a cambiar, en ayudarlos a transformar, entonces todo va a empezar a suceder. Van a empezar a llegar esos diamantes que son la base de este negocio. Esa es la base, que las personas puedan entender cómo se construye un diamante, puedan ir a ejecutar esas acciones e ir a lograr que eso sea una realidad en el campo, porque los diamantes son la base de este negocio. Claro. Y nosotros tenemos, o sea, una gran ventaja para desarrollar este negocio, porque tenemos las dos cosas que las personas en todo el mundo, en cualquier rincón del planeta, ya están buscando. Las personas están buscando mejorar sus ingresos y tener un mayor bienestar. Y eso lo hacemos nosotros. Y eso va relacionado también con el tiempo. Y el doctor Herminio, en su sabiduría, pues ha creado el sistema educativo, la guía del éxito, o sea, recomendación, guía del éxito en el nochero, guía del éxito en el bolso, guía del éxito en todas las reuniones, porque aquí vamos a pasar de lo básico, de lo sencillo, de lo simple, a duplicarnos. Y cuando nos empezamos a duplicar, empezamos a estudiar la logística y empezamos a estudiar los conceptos avanzados. Nosotros podemos estudiar la guía del éxito, no la aprendemos, no la sabemos de memoria, sin embargo, esos pasos básicos y esa duplicación
es la que nos va a llevar a entender los conceptos avanzados. Sin duplicación, esos conceptos avanzados simplemente son una información más que llega a nuestra vida. Entonces, palabra clave, duplicación, guía del éxito, y para nosotros siempre ha sido ingresos residuales. Ingresos residuales, así es. Y miren, esa visión que es personal, ese deseo de cambiar que es personal, se une a una gran visión que es la visión del equipo y de la plataforma como tal, que es poder tocar 3 millones de familias más. O sea, ¿cuántos de esas familias quieren ser ustedes? Porque definitivamente ahí en esos 3 millones tenemos que estar cada uno de nosotros como familia, que ese propósito nos mueva y que de verdad sea algo que para nosotros sea un motor. Y por aquí algunas de las experiencias vividas en los viajes, en los gran escapes, en los disfrutes que nos ha dado esta compañía, porque definitivamente no es solo dinero, también son las experiencias, los momentos, el poder conocer personas y compartir con ellos en el mundo, poder disfrutar con el equipo. Por aquí estamos con varios del equipo que se han ganado los mismos viajes, hemos podido estar con nuestros fundadores, personas con una visión y un amor tan grande, con nuestro fundador del equipo, el doctor Herminio, con nuestro mentor Giovanni Perotti, con nuestra familia. Un viaje que hicimos será siempre inolvidable en nuestro corazón, un gran escape después de pandemia, donde estábamos todos. Se los ganó Juanita y ella llevó a una socia. Nosotros nos ganamos 2 seguiditos y entonces le dimos uno a nuestros hijos y nos fuimos todos en familia. Entonces fue de verdad un recuerdo muy, muy especial. Todos los momentos vividos en los eventos, las convenciones, con el equipo. Por aquí estamos con Kate, no sé si te acuerdas, Kate de Amazonas, allá estuvimos disfrutando. Recuerdo mucho ese viaje también, fue muy especial. En Medellín, con nuestro CEO también, bueno, personas muy especiales. Hoy nos hemos convertido en una familia y seguimos en el proceso. Esto no tiene fin, equipo, en una familia transformada definitivamente, pero eso tiene una razón de ser y es que el sistema educativo y el equipo despertó en nosotros algo totalmente diferente y lo vimos en la convención, que es ese potencial. El potencial que cada uno de nosotros tenemos, el potencial que cada uno de ustedes tiene. Y si nosotros nos dejamos permear por el sistema educativo, nos dejamos contagiar de la energía de los líderes por su sabiduría, entonces nos vamos a transformar también. Y vamos por más equipo. Esto está en pañales. Tuvimos ayer, antier, tuvimos el lunes, el martes, tuvimos aquí a Iván Rodríguez, un platino de la compañía, y él nos hacía ver la magnitud de lo que es posible hacer solo en Colombia. O sea, él decía, mira, nosotros salíamos de Puerto Rico y ya teníamos que coger un avión, porque pues Puerto Rico es una cosita chirriquitica, o sea, si queríamos impactar a otras personas ya era con gastos de pagar hotel, avión, etcétera. Y aquí nosotros en Colombia tenemos, mejor dicho, en cualquier ciudad millones de personas, entonces nos hacía ver cómo realmente tenemos un gran potencial y vamos por más equipo y de verdad que esto es un proceso muy hermoso. Nosotros como les decíamos al principio, recordando todos estos momentos, no hay dinero que pague esto, de verdad, no hay dinero que pague la libertad que hemos disfrutado, no hay dinero que pague el tiempo que hemos pasado en familia y con cada una de las personas del equipo, con ustedes mismos en los eventos, no hay dinero que pague el cambio mental que hemos tenido, el cambio emocional, el cambio espiritual, no hay dinero que lo pague. Definitivamente esto no es solamente un negocio, es un propósito de vida y va mucho más allá que los números, que los ingresos y estamos felices de estar acá, seguimos adelante y esperamos que ustedes se puedan inspirar cada día para hacer también un motor en este equipo tan especial que es Social Economic Network. Claro, y reconozco que hemos hecho mucho, hemos trabajado mucho, nos hemos divertido mucho, sin embargo, es más lo que falta. Lo que nos invita el doctor Herminio, Giovanni, los grandes líderes, es que miremos siempre la magnitud a lo que podemos acceder de aquí en adelante, que es muy grande. Recuerdo y me llamó mucho la atención cuando Giovanni lo dijo un día lunes, que llamó al doctor Herminio o el doctor Herminio lo llamó a él y le preguntó, Giovanni, ¿cuántas boletas van? ¿Ya? Y le digo, no, doctor Herminio, apenas van 500 boletas y recuerde que son 1000, ¿ya?
y el doctor Herminio con ese amor, con esa grandeza, con esa visión le dice, Giovanni, ¿tú te imaginas 500 nuevos oros en Colombia? ¿Ya? Y yo sé que aquí en esta sala hay más de un oro de esa historia que estaba contando el doctor Herminio y esa visión que estaba teniendo en ese momento con Giovanni. Así que de nuestra parte, los felicitamos a todos por estar aquí, por querer ser esa persona referente para su familia, para sus amigos, y ya es hora de salir de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro municipio, hacia el mundo entero, porque el mundo nos espera. Así es. Un abracito para todos. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Dígame, ¿a quién no enamora esta pareja, esa dulzura? Yo siempre los veo juntos y para mí es un gran ejemplo de pareja, de familia, de líderes, de empresarios. No, qué belleza. Muchísimas gracias por esa linda historia que nos has transferido. Terminemos con una preguntita. Digamos que ustedes los dos son profesionales, ¿no? Y uno muchas veces cuando arranca este negocio, pues uno le da el miedo de hablarle a un profesional, el miedo de hablarle a un ingeniero, porque creemos que este negocio probablemente sea para, yo siempre digo, no, la tía Belarmina, o esto o aquello, ¿sí? O a veces vemos el negocio tan pequeño que creemos que no le va a interesar, ¿no? Entonces, ¿qué nos diría para cerrar? ¿Qué nos dirían ustedes como una recomendación, un consejo para todo este equipo de líderes que están acá con hambre de crecer, con hambre de dar ese paso de abrir la boca? ¿Sí? ¿Cómo creen o cuál es la mejor manera o cómo lo hacen ustedes? Pues mira, esa creencia que también la teníamos nosotros era antes, porque cuando nosotros entramos a la industria eran más las amas de casa que los profesionales. Pero hoy eso se ha invertido, porque hoy hay miles de profesionales buscando opciones. ¿Por qué? Porque ya no son los profesionales como fuimos nosotros, que nos tatuábamos la escarapela de la empresa, que le dábamos 14 horas y no importaba nada. Hoy no, las personas quieren tiempo con sus familias, hoy las personas quieren viajar, quieren hacer otras cosas, les encantan los trabajos remotos, o sea, nosotros jamás tuvimos un trabajo remoto, hoy sí, entonces definitivamente ha cambiado. Y como dijo mi esposo al principio, o sea, nunca sabemos quién es la persona que va a tener ese gran sueño en su corazón, por eso es importante hablarle a todos. Y recuerda que tú no estás hablando de tus resultados, que estás hablando del potencial de un negocio y ese potencial está ahí, es real para cualquier persona que lo pueda poner a su favor. Y por otro lado, pues no han tenido, si esas personas ni siquiera han tenido experiencia, tú eres la que ha tenido la experiencia aquí. O sea, tú eres la que ya ha dado el paso, tú eres la más importante. Entonces, compartámoslo de verdad con todo el propósito, porque hoy lo hemos comprobado nosotros, miles de profesionales buscando opciones, desesperados, angustiados y sin saber qué hacer, porque sus profesiones a lo mejor no les permiten tener ese estilo de vida. Claro, y yo añado un poquito y es que el ser humano nació sin miedos, pero a medida que crecemos y que avanzamos, nos llenamos de miedos. Y si alguien tiene miedos hoy en día, son millones de profesionales. Miedo a perder su empleo, miedo a entrar en crisis, miedo a quedarse sin ingresos, o sea, muchos miedos. Nosotros siempre dijimos, no queremos que la crisis ya entre a nuestra casa, porque empezamos a ver precisamente profesionales muy buenos, ya con 2, 3 carreras, con varios idiomas, que se quedaban sin ingresos, profesionales muy buenos con bajos ingresos, o sea, no eran bien remunerados, profesionales haciendo otras cosas, o sea, un abogado manejando, no sé, una finca, un arquitecto manejando un restaurante. Entonces, o sea, no debemos nosotros imprimir ese miedo en nosotros, porque las personas realmente están buscando oportunidades. Que no las vean, como nos la enseñó una gran empresaria, Catalina Arcila. El que no ve este negocio es porque aún no está preparado para asumir el control de su vida, ¿ya? Así es. Entonces, así que tenemos todo en nuestras manos, ¿ya? Vamos a hacer caso a nuestros líderes, vamos a hacerle caso a Catherine, ¿ya? Sí. Que nos lleva ventajita en el camino, que ha sido una gran líder, una gran
referente y que nuevamente le agradecemos por esta gran invitación que nos hace. Nos sentimos. Ay, qué hermosos, gracias. Me encanta lo que nos has dicho. O sea que líderes, definitivamente, hoy es viernes y nuestros sueños lo saben. Así que agenda su cita del viernes, agenda su cita del sábado, agenda su cita. Y lo hablábamos en días pasados. ¿Qué pasa si le hablamos a una persona al día? En un año tenemos 365 personas que le hemos hablado. Sí o sí, traes la gente que van a ser sus coequiperos para construir esto en el mundo. Así que gracias, Angelita, gracias, Francisco. Me encantó que me recordaban la parábola del acueducto. Me encantó, voy a ir a buscarla. Yo amé esa parábola, con eso hicimos el negocio mucho tiempo. Hay que volvérsela a pasar a la nueva generación porque vale la pena el ejemplo. Sí, total. Gracias por todo. Un abrazo, Dios los bendiga. Los vemos la siguiente semanita. Con toda. Chao, chao. Chao a todos, un abrazo.